Un ejemplo, ayer se conmemoró el encuentro de dos mundos. Es un eufemismo. Ayer se conmemoró el encuentro de dos mundos, el antiguo Día de la Raza, ¿sí? Un eufemismo es decir, por ejemplo, un hombre en situación de calle. Cuando en realidad es una persona que no tiene dónde comer, que pasa frío, que pasa hambre. Pero para que no suene tan feo, pongámosle hombre en situación de calle. Es como adornar una idea para que suene de manera muy liviana, muy suave, ¿sí? No tan directa, ¿cierto? Entonces ayer se conmemoró el encuentro de dos mundos, en que bajaron los españoles y se abrazaron con los nativos, ¿cierto? Esa fue la píldora cultural. La semana pasada quedamos entonces, o hagamos un resumen, llevamos hasta ahora, hemos revisado tres reflejos: de la respiración, del control de la presión sanguínea, el del control del reflejo pupilar. El que vamos a ver ahora en realidad ya lo hemos hablado harto de él, así que no vamos a hablar muchas cosas nuevas, que tiene que ver cómo un organismo regula su temperatura corporal, que es el concepto de termorregulación. La idea de la termorregulación entonces es propia de aquellos seres que pueden mantener una temperatura corporal independiente a la temperatura del medio ambiente. Y en ese sentido hablábamos en las primeras clases de que aparece el concepto del homeotermo, en el caso de los mamíferos, por ejemplo, las aves, que mantienen su temperatura corporal mediante mecanismos que son mediados principalmente por el sistema nervioso. ¿Tan aburrido del sistema nervioso todo el rato? ¿Sí? ¿Por eufemismo? Pero queda poco. Pero se van a dar cuenta que cuando ya veamos el resto de los sistemas, tener el sistema nervioso como todo el rato en la cabeza ayuda a entender todo el resto. Ya. Así que no es por joder. En cambio, los poikilotermos son aquellos organismos que no pueden regular su temperatura corporal y por lo tanto es totalmente dependiente de la temperatura del medio ambiente. Como los reptiles, ¿cierto? Los reptiles, los anfibios, los peces. Ok, pero nosotros entonces de lo que nos vamos a preocupar, porque son los animales que nosotros vamos a tratar en el futuro, son de los homeotermos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por el cual los homeotermos permiten adaptarse a temperaturas ambientales altas o temperaturas ambientales bajas, como hoy día? Bueno, ahí aparecen dos conceptos más: la termogénesis y la termolisis, o termólisis, como ustedes prefieran. Termogénesis literalmente significa crear temperatura, ¿cierto? Pero en términos prácticos significa cualquier mecanismo que aumente la temperatura corporal. ¿Sí? Para efectos nuestros, entonces, la termogénesis es aumento de la temperatura corporal y todos los mecanismos que se requieren para que ello ocurra. Y por lo tanto, la termólisis o termolisis, que literalmente significa así como destrucción de temperatura, en realidad a lo que se refiere es disminuir la temperatura. Porque claramente un individuo que está en un medio ambiente frío necesita mecanismos de termogénesis, y en un ambiente caluroso, mecanismos de termolisis. Importante recordar que todos los procesos metabólicos generan calor. Desde el momento que hay gasto de energía, un efecto secundario inevitable es la generación de calor. Eso explica por qué nosotros constantemente entonces estamos eliminando calor. Y los mecanismos que ayudan a termorregular al organismo también tienen que ver con la velocidad con que este proceso metabólico va a llevarse a cabo. Y en ese sentido, uno de los mecanismos metabólicos que más genera calor y que por lo tanto debe gastar más energía es el ejercicio, ¿sí? El trabajo muscular. Y eso de cierta manera está como
bueno, se me fue bien. Pero de cierta manera como que instintivamente sabemos que eso es así, porque inmediatamente que nosotros sentimos frío, empezamos inmediatamente como primero a generar roces por calor, ¿cierto? O empezamos a movernos, empezamos a brincar, algunos salen corriendo, ¿sí? Porque se sabe que el ejercicio genera una tasa metabólica mucho mayor. Es cosa de recordar el proceso de contracción muscular y todo el ATP que era necesario gastar para que el sarcómero se acortara. ¿Se acuerdan que era importante para que las cabezas de miosina engancharan a las de actina y se generara la contracción muscular? Por eso vamos a ver que algunos, y ya lo hemos conversado en realidad, algunos de los mecanismos que nos ayudan a elevar nuestra temperatura corporal pasa por un aumento en la actividad muscular. Lo hemos conversado, pero ¿cómo reacciona un organismo frente a una temperatura ambiental elevada? Decíamos vasodilatación, sudoración. Recordemos que el agua es un importante termorregulador. Por lo tanto, eliminar, deshacerse del agua que está con exceso de temperatura ayuda a que el organismo entonces también logre bajar la temperatura corporal. Y además, menor producción de calor. Eso significa, nosotros no podemos bajar, o sea, podríamos bajar nuestro metabolismo para no generar tanto calor, pero tenemos una tasa metabólica mínima de la cual no podemos bajar porque si no se afectaría el funcionamiento celular. ¿Sí? Por lo tanto, en el fondo, el bajar la tasa metabólica es uno de los tantos mecanismos que permite regular la temperatura corporal, pero hasta ciertos límites. En el fondo, ¿qué nos pasa en el verano, por ejemplo? A menos que algunos sean bien deportistas, ¿sí? Como que tendemos a estar echados, como que no hay ganas de moverse, de forma instintiva. Entonces, cualquier ejercicio físico va a generar aumento de temperatura corporal, entonces eso trata de evitarse. Lo mismo pasa con la alimentación. Que un individuo genere mecanismos para regular su temperatura corporal, eso necesita gasto de energía, porque por ejemplo, así como en el verano hay poca tendencia a moverse, sobre todo a las horas de más calor, ahí donde se hace más ejercicio, o en la mañana, o en la tarde, noche, ¿cierto? Pero en el invierno, por ejemplo, ¿qué pasa con el apetito? En la época fría es como que tendemos a comer más, tenemos más deseos de comer, porque precisamente el comer, ¿cierto? El metabolismo de la digestión de los alimentos también genera calor, hay un gasto de energía. Y por lo tanto en las épocas de más calor, más que tratar de comer más, tomar más líquido, porque el agua, la eliminación de agua, ¿cierto? Ayuda a termorregular también. En cambio, si estamos en una temperatura ambiental baja, lo habíamos conversado, primero hay vasoconstricción cutánea. Mientras yo más contraigo los vasos sanguíneos que están en la superficie corporal, menor probabilidad de perder calor por convección. ¿Se acuerdan que era el mecanismo por el... En realidad todo el tiempo estamos perdiendo calor por convección porque somos como un radiador con patas, digamos. Pero al haber vasoconstricción cutánea lo reduzco. No llego a cero, pero lo reduzco. Y además se producía este mecanismo de termogénesis tiritante, que era que los músculos empezaban a contraerse como temblores, precisamente por lo que hablábamos hace poco, porque el ejercicio muscular genera mayor producción de calor. Sin embargo, vamos a conversar que también hay un mecanismo que es la termogénesis no tiritante, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que ocurre en forma paralela. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen los animales que hibernan? Porque ellos bajan como el metabolismo. Sí, bajan el metabolismo a una tasa mínima. Y si la temperatura exterior es fría, ¿cómo bajan? Generalmente eso sucede en invierno. Sí, ¿cómo lo hacen para no congelarse? Lo que pasa es que, a ver, los animales que hibernan no van como caminando por el bosque, digamos, y de repente caen al suelo e hibernan. Buscan lugares muy protegidos, que trata de aislarlo un poco. De hecho, por ejemplo, muchos reptiles lo que hacen es se entierran. El que ha tenido tortugas sabe que las tortugas en invierno se entierran o se meten en el closet entre los zapatos, ahí buscan algo. Y además, en los meses previos hay un alto consumo de alimentos
para generar gran cantidad de reservas grasas que va a ser como la energía de reserva que se va a ir gastando a cambio de no comer, digamos. Porque en realidad... ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí. En el estado metabólico en el que entra un animal en hibernación, ¿puede termorregular igual? O sea, si baja la temperatura corporal, ¿puede, por ejemplo, tiritar en hibernación? Lo que pasa es que, a ver, primero tratemos de separar los conceptos de un animal que está hibernando está pasando frío. Porque la termogénesis tiritante es una reacción frente a bajas temperaturas ambientales. Pero es que en estricto rigor, en algún lugar, aunque esté protegido, si es que baja la temperatura ambiental, igual va a bajar la temperatura. O sea, sí, tiene sentido en el hecho de que son mecanismos totalmente involuntarios. O sea, le puede pasar igual. Sí, o sea, uno podría estar durmiendo o caer inconsciente y estar tiritando, digamos, por el frío. Ahora, los reptiles hibernan, los mamíferos hibernan y por lo tanto sus mecanismos de hibernación son diferentes. Los que hemos visto, si se han topado con reptiles en la mañana muy fría, parece que estuvieran muertos en realidad, porque su tasa metabólica es mínima. Si usted tiene el tiempo en ese momento y ven, los latidos cardíacos son prácticamente muy bajos. Sin embargo, el organismo sigue funcionando. Ahora, hay otros organismos que son invertebrados, que también entran en una etapa como de... ¿Cuál es el concepto técnico de la hibernación? ¿Se acuerdan? O sea que estoy apenas vivo, una cosa así. Estoy poco vivo en esa época, porque estoy en una tasa metabólica muy baja. Hay individuos de invertebrados que se congelan durante el invierno y se descongelan en la primavera. Y que se descongelan en primavera y empiezan a funcionar como si nada hubiera pasado. Entonces, los mecanismos de hibernación, a propósito de la consulta, varían mucho entre los distintos tipos de animales. Si pensamos en los animales más complejos, que son los mamíferos, por ejemplo. ¿Perdón? Sí, de hecho, a propósito de este tema, nómbrenme métodos de anestesia general. Pero ya saben para dónde va la pregunta. Ya, anestesia inyectable, inhalatoria y el frío. Pues congelar a un, o sea, no congelar, bajar su temperatura corporal a niveles mínimos es un método anestésico porque el sistema nervioso ya no detecta ni transmite información de dolor, por ejemplo. O cuántas veces, no sé, uno lo hacía porque era pobre también. Una sutura de una herida chiquitita, un cubo de hielo. Como para hacer el teorema de Ah, también, mire, yo de esa parte yo desconozco. Ustedes anestesian porque en el fondo lo que están haciendo es hacen hibernar esa pequeña zona sometiéndola a una baja temperatura corporal. Es un poco más hibernación, no sé. Vamos a hablar entonces de la termogénesis tiritante, que ya en realidad la habíamos comentado, y la no tiritante, que la gracia es que ambos ocurren al mismo tiempo, pero ¿cuál se nota más? La tiritante, porque hay una manifestación externa, ¿sí? Y un punto importante. ¿En qué consiste la no tiritante? Ahí lo vamos a explicar en la siguiente. Más que nada mostrando los mecanismos generales, porque otra posibilidad es que un individuo que vive, que está expuesto de manera prolongada a una baja temperatura corporal, empiezan a haber cambios más de fondo, como un aumento en el metabolismo. Porque esto de tiritar, que haya vasoconstricción, es algo que pasa cuando yo salgo en la mañana y me expongo al frío, pero ya después, no sé, llego al lugar, me subo a un auto, a la micro, al metro y ya pasa el frío. Pero alguien que vive, no sé, en el norte, en el Punta Arenas, no sé, bueno, en la Antártica, en el Ártico, su metabolismo cambia, como mecanismo adaptativo cambia en comparación a un individuo que vive en el trópico, por ejemplo. Ahora, ese esquimal yo lo devuelvo al trópico, por ejemplo, y su metabolismo va a variar. Son mecanismos adaptativos, no es que sean diferentes, como lo que pasa cuando un individuo vive en altura o vive a nivel del mar.
mayor producción de glóbulos rojos es solo un mecanismo de adaptación. Y aquí, bueno, ¿por qué detalla que se aumenta la liberación de tiroxina? Porque como vamos a ver después, las hormonas tiroideas son las que regulan el metabolismo corporal. Por lo tanto, mayor producción de hormonas tiroideas, mayor metabolismo. Como un hipertiroideo en el fondo. Solo que aquí no es patológico, sino que es un mecanismo adaptativo. Chan. En términos generales, si aplicamos nuestro esquema de 5 partes a la termorregulación, deberíamos decir que los receptores, en este caso, se ubican en la superficie corporal, ¿sí? Receptores cutáneos de frío o de calor, los cuales llevan la información al sistema nervioso central, y el centro integrador de la termorregulación es el hipotálamo. En el hipotálamo se encuentra el centro termorregulador. A diferencia de los 3 reflejos que habíamos visto antes, que estaban, los centros integradores estaban en el tronco encefálico, no, acá la regulación de la temperatura depende del hipotálamo. Y dependiendo de la información que reciba el hipotálamo, es decir, hace calor o hace frío, va a enviar información generalmente a través del sistema simpático hacia los efectores, que en este caso los efectores van a variar mucho porque depende, insisto, si hace frío o hace calor, porque, como recién veíamos, si hace calor, la información va a viajar a las glándulas sudoríparas, las cuales van a comenzar a aumentar su actividad, ¿sí? Para empezar a eliminar calor a través de la sudoración, y también va a llegar a los vasos sanguíneos, que en el caso del calor va a generar vasodilatación. ¿Por qué aquí dice como no dice vaso sanguíneo, dice arteriola de la piel? ¿Por qué no dice vaso sanguíneo y hace como que especifica arteriola? Ya, pero también hay vénulas, digamos, que son superficiales. Sí, por ahí va. Es como que en la dermis, ¿cierto? Hay vasos sanguíneos que nutren el sistema tegumentario. Sí. Es Pero ¿por qué dice arteriola y no dice vaso sanguíneo en general? Bueno, lo vamos a ver en el sistema circulatorio, pero lo deben saber. Recuerden que los únicos vasos sanguíneos que pueden regular su calibre, es decir, vasodilatarse o vasocontraerse, son las arterias. Las venas no tienen esa capacidad porque no tienen un tejido muscular elástico en sus paredes. Por lo tanto, siempre que nosotros hablamos hubo vasoconstricción, hubo vasodilatación, ingresemos al concepto ahora que son los vasos sanguíneos arteriales o arteriolas, o capilares arteriales, los cuales modifican su tamaño. Las venas no tienen esa capacidad. ¿Okay? De hecho, si las venas tuvieran un tejido muscular elástico, las varices no existirían, por ejemplo. ¿Sabemos lo que son las varices? ¿No tiene varices? Sí, Tengo una, dice, tengo una. No, es que se le atribuyen más a las mujeres y aparecen en hombres y mujeres, ¿sí? Y que no es más que la dilatación de las venas, ¿sí? De repente por mala calidad de las venas o por problemas en el retorno venoso, ¿sí? Y que por gravedad, sobre todo en los bípedos, se presenta mucho más porque tiene que vencer la fuerza de gravedad a la sangre para volver desde los miembros inferiores al corazón. Profe, esa dilatación que hay en la vena es porque hay un acúmulo de trombos. No, porque se provoca congestión sanguínea. Esta sangre que tiene que volver al corazón como que le cuesta volver y por lo tanto como parte avanza pero parte se acumula, los vasos sanguíneos van de a poco cediendo. Por eso se sienten las piernas hinchadas, ¿cierto? Y tiende a salir líquido porque como la presión hidrostática vence a la presión oncótica, sale agua de los vasos sanguíneos y se hinchan las piernas, los tobillos, las pantorrillas. En cambio, si hubiera temperatura ambiental baja,
lo que se van a activar las arteriolas también, pero en este caso para vasoconstricción, no quiero perder calor, y también la musculatura esquelética para esta termogénesis tiritante o no tiritante que vamos a ver a continuación. Recuerden, aquí nuevamente se da la regla. El centro integrador siempre está en el sistema nervioso central y los efectores siempre son o glándulas o músculos. ¿De acuerdo? Eso nunca va a variar. Y bueno, lo que comentábamos recién, también la glándula tiroides podría verse afectada siempre que esta exposición a baja o alta temperatura corporal se prolongue en el tiempo, ¿ya? Aumentando o disminuyendo el metabolismo basal. Adelante, adelante. No, quizás lo que pasa es que se parece mucho a un compañero de universidad que tú. Era flojo, era flojo. Pero le fue mejor que a mí en la vida, así que no dice nada. Eso es. Eso es lo que sucede. Hay que ser pillo. Hay que saber hacerlo. No, en realidad me acuerdo de usted porque siempre llega tarde. Esa es la verdad. Entonces, Pacheco tarde, Pacheco. Gracias. Pero si usted que llega tarde, ¿qué me hizo? Termogénesis tiritante. Recordemos y demos algunos datitos más como para ya redondear la información. Ahora entendemos que el centro integrador que regula la termogénesis tiritante, porque es un proceso involuntario, lo habíamos dicho que aunque yo trate de frenar esos temblores, no voy a poder, es el hipotálamo, pero el hipotálamo posterior. Hay un área específica del hipotálamo que regula este mecanismo. Y por lo tanto, obviamente, el frío estimula a este centro y el calor lo va a inhibir. Con calor nunca va a haber termogénesis tiritante, ¿cierto? Porque se inhibe el hipotálamo posterior, que es donde se genera esta reacción. Si tuviéramos que dar una definición más clara, ¿qué es la termogénesis tiritante? Es la contracción involuntaria, sincrónica y rítmica. Y aquí es importante, de las unidades motoras de músculos antagonistas. O sea, cuando hablamos de que hay sincronía en la contracción muscular, es porque hay sincronía porque la termogénesis tiritante no es mover, no es generar contracción muscular, no es generar grandes movimientos, porque como dice abajo, se evitan los grandes movimientos porque eso gasta mucha energía. Yo lo que quiero es solo producir calor. Por lo tanto, ya que sabemos que para que se genere el movimiento de alguna extremidad, tiene que haber un trabajo sincrónico entre el agonista y antagonista. Esta termogénesis tiritante es que pequeñas contracciones musculares se van turnando entre ambos grupos musculares y por lo tanto no hay movimiento, pero sí hay trabajo muscular que genera calor. ¿Tenemos algún rango de temperatura que empiece a funcionar? Qué buena pregunta. Y a la vuelta me veo le cuento. No tengo el dato exacto, pero debe haberlo. Pero que debe haberlo, sí, es un buen punto. Porque además es un buen punto porque cuando este mecanismo comienza a funcionar, ¿cómo sabe el organismo que ya debe dejar de funcionar? Debe haber un rango de temperatura que decimos ya estamos fuera de peligro, estamos volviendo a lo normal. Gracias, me gustó la palabra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este es el primer mecanismo que se genera cuando estamos expuestos a una baja temperatura corporal ambiental. Profesor, una consulta, sí. En el caso de yo me he visto enfrentado de repente a grandes quemados que también presentan un tiritante en su... ¿Que eso está provocado por lo mismo o provocado por un estado de shock? También tiene que ver con, por ejemplo, qué pasa cuando un individuo que tiene mucha fiebre comienza a tiritar. ¿Convulsión? ¿Qué es? Ahí se habla Lo que con... pasa es que claro, es que tiritar y convulsionar, claro, es un mecanismo diferente. Y algo que vamos a ver más adelante es que dijimos que cuál es la señal para que el organismo sepa cómo tiene que reaccionar receptores de piel, que me hablan de la temperatura ambiental.
pero en el hipotálamo existen receptores de temperatura que miden o detectan cuál es la temperatura interna del organismo. Y en base a eso, por ejemplo, también generan mecanismos de cambio de temperatura que no tienen nada que ver con lo que ocurre en el medio ambiente. Por ejemplo, la fiebre. ¿Cómo lo hablamos o no me acuerdo si lo hablamos? Pero ¿cómo se genera la fiebre? Es por la liberación de ciertas citoquinas, interleuquina 1 es como la más conocida, liberada por los glóbulos blancos que están interactuando con los antígenos, que en el fondo mientras están peleando mandan una señal al hipotálamo para que el hipotálamo genere mecanismos de aumento de temperatura y ojo, la fiebre va a aparecer haga mucho frío afuera o haga mucho calor afuera. Por lo tanto vamos a ver más adelante de que esta medición de temperatura corporal interna genera mecanismos totalmente independientes de lo que ocurre en el medio ambiente externo. ¿Ya? Así que eso explica el por qué, a pesar de haber una alta temperatura, por ejemplo, pueden haber temblores musculares. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Mientras se genera este mecanismo de termogénesis tiritante, en forma simultánea comienza a generarse la termogénesis no tiritante, que como su nombre lo indica, son mecanismos para generar calor, pero que no hay tiritones. Porque acá lo que participa es el tejido adiposo. Si nosotros preguntáramos qué es el tejido adiposo, en general la respuesta sería, bueno, es un tejido que nos ayuda a acumular grasa, como el animal que hiberna, ¿cierto? Para que en el momento que tengamos una tasa metabólica negativa, yo pueda sacar energía a través de los líquidos, de la degradación de los líquidos, y eso en el fondo es mi fuente de energía. Pero esa es la definición, si tuviéramos que afinarlo, del tejido adiposo amarillo. Porque también existe un tejido adiposo pardo. ¿Perdón? En los bebés y en los adultos también. ¿Y por qué se llama pardo? Porque es un tejido adiposo que es rico en mitocondrias. Y que se tenga tantas mitocondrias hace que el aspecto ya cambie, porque el tejido adiposo amarillo no es más que una célula llena de grasa. En cambio, en este caso tenemos células con alta cantidad de mitocondrias. ¿Y qué podríamos esperar nosotros de una célula que tenga alta cantidad de mitocondrias? Claro, alta generación de energía, ATP, y por lo tanto generación de calor. El tejido pardo entonces es un tejido cuya principal función es, bajo ciertos estímulos, comenzar a aumentar su trabajo metabólico para generar aumento de temperatura corporal. Y en el mecanismo de producción de la fiebre, por ejemplo, este es el mecanismo que principalmente va a cooperar con este aumento de temperatura. ¿Quién estimula, por lo tanto, principalmente al tejido pardo a que comience a generar energía? El sistema simpático, el sistema nervioso simpático. Por lo tanto, lo primero que ocurre frente al frío ambiental, termogénesis tiritante. En forma paralela comienza a activarse el tejido adiposo pardo, el cual va a empezar a generar calor. Y cuando ya este aumento de temperatura, por eso es importante, bueno, saber el dato, cuando esta temperatura ya aumenta hasta cierto nivel, la tiritante desaparece y solo nos quedamos con la no tiritante, la cual va a continuar hasta que ya la temperatura corporal se haya nivelado nuevamente. Entonces son dos procesos que son paralelos, pero que finalmente es el no tiritante el que permanece, porque lejos se produce mucho más calor con este mecanismo que con este. Esto es como para empezar y para que no tengamos que esperar, porque acá hay un dato: se tiene que activar una proteína particular en la mitocondria para que ésta comience a generar un aumento en la producción de energía, que no es el caso que lo detallemos, pero sí es un proceso que es lento. Por lo tanto, si esperáramos a que esto se activara de manera importante sin hacer nada más, podríamos llegar a que el organismo no logre entonces aumentar su temperatura corporal, y no sé, muriera antes, por ejemplo. Profe, ¿y en qué sector del cuerpo se encuentra el tejido adiposo? Disperso en el tejido adiposo amarillo. Ahora, importante aclararlo, no por tener mayor cantidad de tejido adiposo amarillo tengo mayor cantidad de tejido adiposo pardo, ¿sí?
El parto existe en cantidades como bien constantes en los seres vivos. El otro. Pero insisto, el tejido adiposo está como bien estigmatizado, pero si tuviéramos que vivir en la naturaleza, en el medio ambiente, el que tenga mayor tejido adiposo tiene mayor posibilidad de sobrevivir. Buena pelado. Entonces, en la termorregulación en realidad, como dijimos, no dijimos nada muy nuevo porque hemos hablado un montón de... Siguiente reflejo, el reflejo del control del apetito. Sí, vamos a seguir. La ingestión de alimentos, también el concepto que se utiliza es orexia. Orexia no es hambre, el ingerir alimentos. Y de ahí derivan otras palabras, como por ejemplo anorexia, que significa que no come, sin comer, o que come poco. Hiporexia, ¿sí? Sin embargo, comer mucho, que podría ser hiperexia, en realidad el concepto es que come mucho. Bullying. Bulimia, esa intensidad. Dije bulimia. Ah, ya se la abrí con la mañana. Que come mucho, polifagia. Porque fago también significa comer, ingerir. ¿Te puedo contar eso? Profe, ¿y cuál sería la diferencia entre hipofagia y hiporexia? ¿Hay? Si lo preguntan en términos prácticos es lo mismo. Los fármacos para estimular el apetito se llaman, en general, no algunos marcas, orexígenos. ¿Sí? Los orexígenos son para estimular el apetito. Ahora, lo que nosotros vamos a hablar de cuáles son los mecanismos fisiológicos para regular la ingesta de alimentos. Porque si hay algo que tenemos claro es que en este mecanismo influyen muchos otros factores que van más allá de lo fisiológico, ¿sí? Como tiene que ver con lo cultural, con los hábitos de alimentación, con lo psicológico también. Entonces nosotros no nos vamos a meter esos detalles que es mucho más complejo, ¿sí? Solamente cuáles son los mecanismos que en este sentido estimulan el apetito, hambre, o inhiben el apetito, saciedad. Vamos a hablar de esos conceptos porque a nivel del sistema nervioso central existe el centro del apetito y el centro de la saciedad.